Estás pensando otra vez en la Discovery. Así es. Ya no están. ¿Ha cambiado de dirección? ¿Qué ha pasado? Irá a donde sea, cuando sea. Y puede que no veamos indicio alguno de ello. Es una tragedia horrible. Llevamos 48 horas analizando datos. ¿Y a dónde se dirige? Los datos son limitados. Obtener los datos a la primera es la única opción. Disculpe. No necesito un cable. Algo ha cambiado y tenemos que averiguar el qué. En estas circunstancias no se puede distinguir el estrés de la inestabilidad emocional. Lo súbito que fue. Esto no tenía que ocurrir. Averigüemos el motivo. Me voy directo hacia eso. Oye, bien hecho. Muy bien hecho. ¡Sí! ¡Esta vez lo has bordado! El episodio 2 es una continuación del tema que la presidenta Riccal esbozó la semana pasada. Hay un límite en las cosas que un capitán puede controlar. Aunque un ser querido pueda morir, hay que saber dejarlo ir. Y Michael y Book se enfrentarán a esta cuestión, ya sea desde la teoría o desde la experiencia. Este episodio me ha parecido interesante como material para conversar después. Se dan varias premisas para empezar un debate. Cuando Michael hace un discurso de Braveheart y asegura que la anomalía no volverá a pasar, ¿es una actitud de la nueva federación o de una federación anticuada? ¿Acaso seguimos en tiempos de continuar fingiendo que podemos controlar todo? ¿Y esta nueva anomalía será un misterio para hilar la temporada o realmente se van a atrever a hablar del duelo constante que supone vivir en una situación de incertidumbre? ¿Van a cambiar la fórmula de la caja misteriosa de Kurzman por la mandorla? Como digo, me ha parecido interesante, sin embargo no me ha parecido emocionante porque a mí las escenas de acción siempre me han dado igual. Por más que me muevas la cámara o me ponga chispitas, yo veo estas cosas por los diálogos. Hay una trama casi sutil que tiene mucho corazón. Estoy hablando del hecho de que desde el episodio anterior, Book todavía no ha llorado. Cuando paréis de reír, sigo. Sé que habrá quien se lo tome a guasa porque tristemente la protagonista de Discovery tiene fama de llorona entre los aficionados más cínicos. Yo también opinaba lo mismo desde la temporada 2. Hasta que me di cuenta de que el concepto de que un oficial puede llorar demasiado se basa en que hasta el siglo XX ninguna posición de responsabilidad y autoridad estaba ocupada por una mujer. Y si todos los capitanes, jefes o directores eran hombres, todos los capitanes, jefes o directores se habían criado con el dogma de que los hombres no lloran. ¿Cuál es el verdadero problema? Que la temporada 2 estuvo coordinada por mala gente. Showrunners que jugaban a conmocionar al espectador para arrancar una reacción, incluso si ello implicaba destruir la buena onda entre el equipo. Esta gente empleó recursos baratos como sacar primeros planos de Michael desesperada para manipular tu empatía. Desde entonces mucha gente se creó esta imagen de Michael la Llorona, de la que la tercera temporada no se pudo zafar tan fácilmente porque era la temporada de transición entre el terror y un futuro de esperanza. Podría enumerar una serie de detalles que me parecieron fallos, pero sé que el equipo estuvo filmando en pleno 2020, así que sería cruel por mi parte atacarlos para hacerme el gracioso. Solo quiero criticar la secuencia de prólogo. Esto no forma parte de la labor de un equipo sacrificado que estuvo acudiendo al estudio con mascarilla durante meses. Esto es un señor delante de un ordenador tomando decisiones a última hora. El prólogo nos muestra a Book revisionando sin parar sus archivos de la anomalía, si lo prefieres, reviviendo su trauma. Olatunde Osunsanmi recurre a emplear los comandos de visionado como si nosotros fuéramos Book, y pausa, y avanza, y rebobina, y de tanto avanzar y rebobinar planos espectaculares, arruina el sentimiento trágico que tenían asociados desde la semana pasada. Prueba a pasar adelante y atrás un vídeo serio, verás cómo deja de ser serio. Por eso tuvo que ser veneno, ¿no, doctor? ¡Protesto! No haré más preguntas, señoría. Por eso tuvo que ser veneno, ¿no, doctor? Por eso tuvo que ser veneno, ¿no, doctor? No haré más preguntas, señoría. Por eso tuvo que ser veneno, ¿no, doctor? No. Resultados de la quiniela, me colé, ni una. No he encontrado ninguna referencia obvia al aire de Khan como había deseado, pero sí un punto en común con la séptima película de Star Trek, cuando un personaje llora por la muerte de su sobrino. ¿Estará la anomalía relacionada con el Nexus? Si es así, ya tenemos excusa para que vuelva el eco de Kirk.
pero sigo prefiriendo que vayan por la vía difícil. Sería muy valiente por parte de Kurzman y compañía que hayan dejado atrás las cajas misteriosas y se atrevan a tratar esta anomalía como el escenario invencible que todo oficial tiene que aceptar.